Mi historia paranormal 9. Trabajo de noche en una fábrica, en un edificio que es un coloso industrial en las afueras de la ciudad con pasillos oscuros y maquinaria anticuada que ha visto mejores días. Durante el día, la fábrica está llena de actividad, pero por la noche, cuando las máquinas se apagan y las luces se atenúan, el lugar toma una personalidad propia, una que parece vivir en las sombras. Mi turno comienza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Es un trabajo solitario, pero no me quejo, me gusta la tranquilidad de la noche. Al principio, mis rondas eran rutinarias, revisar las cámaras de seguridad, asegurarme de que las puertas y ventanas estuvieran cerradas y vigilar la maquinaria en la planta baja. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, empecé a notar que algo no estaba bien. Las primeras señales fueron sutiles. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi que una de las luces en el pasillo del segundo piso parpadeaba. No le di mucha importancia, pensé que era un fallo eléctrico. Pero entonces, el interruptor de una de las máquinas se encendió por sí solo. Me acerqué y lo apagué, pero al darme la vuelta, volvió a encenderse. No había nadie más en la fábrica, y por un momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Debe ser una falla en el sistema, me dije, tratando de calmarme. Sin embargo, esa explicación no me convenció del todo. Las noches siguientes, los incidentes se volvieron más frecuentes y perturbadores. Las luces de la planta baja parpadeaban en sincronía con un zumbido bajo que parecía emanar de las paredes. En una ocasión, mientras revisaba los controles de la maquinaria, escuché un golpe fuerte proveniente del sótano, un área que normalmente estaba sellada y que no requería ninguna vigilancia. El sonido era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Bajé para investigar, pero no encontré nada fuera de lo común, solo el silencio opresivo y la sensación de ser observado. Decidí no mencionar nada a mis superiores, temiendo que pensaran que me estaba volviendo paranoico. Sin embargo, las extrañas ocurrencias continuaron. Una noche, mientras revisaba los informes en la oficina, el sistema de ventilación se activó de repente, lanzando ráfagas de aire helado. Me levanté para apagarlo, pero el interruptor no respondía. Me di cuenta de que la temperatura en la oficina había bajado considerablemente, y cuando miré por la ventana, vi que una de las máquinas en la planta baja estaba encendida, a pesar de que nadie la había puesto en marcha. El temor comenzó a asentarse en mí, una sensación de que algo más allá de lo normal estaba sucediendo en la fábrica. Decidí investigar más, empezando por revisar los archivos del edificio. Fue entonces cuando descubrí un informe en una carpeta olvidada en el archivo de la oficina. En él se describía un accidente que había ocurrido hace décadas en la fábrica, en el cual un trabajador había perdido la vida en circunstancias misteriosas. Según el informe, el trabajador había quedado atrapado en una de las máquinas más antiguas y su cuerpo había sido encontrado días después, mutilado por los engranajes. El informe detallaba que la maquinaria en cuestión había tenido fallos intermitentes durante semanas antes del accidente, pero estos habían sido ignorados por la administración. En lugar de realizar una inspección completa, los supervisores habían optado por reparaciones temporales para mantener la producción en marcha. Tras la muerte del trabajador, la máquina fue sellada y la zona donde ocurrió el accidente fue clausurada. Sin embargo, no se mencionaba que la máquina hubiese sido reemplazada o revisada completamente. El conocimiento de este accidente me hizo ver los eventos recientes bajo una nueva luz. Empecé a creer que la fábrica estaba, de alguna manera, atrapada en su propio pasado, que las energías del accidente nunca se habían disipado. Mi curiosidad se transformó en una necesidad urgente de descubrir la verdad, y una noche decidí bajar al sótano, al área sellada, para investigar. Con una linterna en mano, encontré el acceso al sótano. La puerta de acero estaba oxidada y crujía al abrirse, liberando un olor a humedad. Bajé por las escaleras, mis pasos resonaban en el silencio sepulcral. El sótano estaba cubierto de polvo y las paredes mostraban signos de deterioro por el tiempo. Finalmente, llegué a una sección que parecía haber sido sellada con tablones de madera. Con esfuerzo, los retiré,
revelando un espacio oscuro y cerrado, donde el aire estaba tan frío que se podía ver el vaho de mi respiración. La linterna iluminó un rincón de la sala donde un viejo panel de control se encontraba cubierto de polvo. El panel parecía haber sido desconectado del resto de la maquinaria, pero todavía emitía una tenue luz parpadeante. Junto al panel, encontré una pequeña caja de herramientas y algunos objetos personales, lo que confirmaba mis sospechas. Este era el lugar donde el trabajador había muerto. De repente, un sonido metálico resonó en la oscuridad, como si alguien hubiera golpeado un tubo. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó y las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia. Decidí que era suficiente por esa noche y subí rápidamente las escaleras, sintiendo que algo, o alguien, me seguía de cerca. Al día siguiente, hablé con el supervisor de seguridad, un hombre de mediana edad con una actitud pragmática que no daba cabida a supersticiones. Le conté lo que había encontrado en el sótano y mi preocupación por los eventos que habían estado ocurriendo. Al principio, se mostró escéptico, pero accedió a bajar conmigo para revisar el área. Estas máquinas son viejas, sí, pero no están malditas, dijo mientras bajábamos juntos al sótano. Lo más probable es que sea un fallo en el sistema eléctrico o en los sensores de movimiento. Cuando llegamos al sótano, encendió su linterna y comenzó a inspeccionar el área. A medida que avanzaba, su expresión cambió de escepticismo a preocupación. «Esto no debería estar aquí», murmuró mientras examinaba el panel de control desconectado. «Este lugar debería haber sido clausurado correctamente después del accidente. Nunca debieron dejarlo así». Fue en ese momento cuando escuchamos un fuerte golpe que provenía del fondo del sótano. Ambos nos giramos hacia el sonido, nuestras linternas iluminando el rincón oscuro. Lo que vimos nos dejó helados. Una figura borrosa, apenas visible en la penumbra, se movía entre las sombras. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma y se estuviera desplazando hacia nosotros. «Vámonos de aquí», exclamó con la voz cargada de miedo. Subimos las escaleras lo más rápido que pudimos y cerramos la puerta de acero detrás de nosotros. Esa misma noche, contactó a las autoridades y les explicó la situación. Al día siguiente, la policía llegó para realizar una inspección completa del sótano. Trajeron consigo un equipo de especialistas en seguridad industrial, quienes comenzaron a examinar la maquinaria y el área donde se había producido el accidente. El proceso fue largo y exhaustivo. Descubrieron que la máquina involucrada en el accidente nunca había sido reemplazada, a pesar de que había sido clausurada temporalmente. En su lugar, simplemente se había dejado inactiva, acumulando polvo y óxido. Además, encontraron irregularidades en el suelo, lo que llevó a una excavación en la zona donde había ocurrido el accidente. Lo que encontraron fue aterrador. Los restos del trabajador fallecido habían sido enterrados de manera inadecuada bajo el suelo de la fábrica, como si hubieran querido ocultar la evidencia del trágico incidente. La noticia del hallazgo se propagó rápidamente y los medios locales comenzaron a cubrir la historia. La fábrica se convirtió en el epicentro de una controversia, con la empresa enfrentando múltiples demandas por negligencia y ocultamiento de pruebas. Durante las semanas siguientes, la fábrica fue cerrada temporalmente mientras se realizaban investigaciones adicionales y se llevaban a cabo las reparaciones necesarias. Finalmente, la maquinaria defectuosa fue reemplazada por una versión más moderna y segura, pero no antes de que la empresa se viera obligada a responder por sus acciones ante la ley. Con el tiempo, los eventos paranormales comenzaron a disminuir. Las luces dejaron de parpadear, las máquinas funcionaban normalmente y el edificio recuperó una apariencia de normalidad. Sin embargo, para mí, el lugar nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que hacía mis rondas nocturnas, sentía una presencia en la fábrica, una energía que parecía observarme desde las sombras. Aunque los incidentes paranormales habían cesado, el ambiente opresivo y la sensación de ser vigilado persistían, como un recordatorio de los eventos que habían ocurrido. Eventualmente, decidí que era hora de dejar el trabajo. La fábrica, con sus oscuros secretos y su trágica historia, me había dejado una marca indeleble. Presenté mi renuncia y comencé a buscar empleo en otro lugar, lejos de las sombras que acechaban en la noche. El día en que dejé la fábrica,
Me detuve en la entrada y miré hacia el edificio por última vez. La fachada industrial se veía igual que siempre, pero yo sabía que algo había cambiado en su interior. Mientras me alejaba, no pude evitar sentir que, de alguna manera, había dejado una parte de mí mismo en ese lugar, atrapada en las sombras junto con los recuerdos de aquellos que nunca encontraron descanso.